Hoy hablábamos de las vacunas, ¿no? Hablábamos de la noche de las vacunas, que será mañana, pero está eso ligado directamente a la pandemia o en particular al coronavirus, al COVID o a la COVID. Ciertamente, cuando hablamos de vacunas es importante. Algunos dicen la primera dosis, la segunda, la tercera, para que el plan y el programa de vacunación se complete. Pero hay en lo que tiene que ver con el calendario de vacunación ciertas modificaciones que se han venido dando. Y no estoy hablando específicamente de lo que está relacionado al COVID o al COVID. Estoy hablando de lo que pasa con el calendario de vacunación que incluye a todos los niños, ¿sí? Desde el primer momento en el que golpean la puerta y llegan a este mundo, saben las madres principalmente y los padres, porque los pediatras nos dicen no se vayan a olvidar de esto, sabemos perfectamente que hay un proceso, un plan de vacunación, un calendario que ciertamente no es que se ha modificado, me parece que se ha ampliado, que tiene algunas cosas que son importantes que vos, usted, que es padre, madre, abuelo, abuela, que sepan y que lo tengan bien presente. Por eso hemos invitado a un amigo que además yo lo tengo no solamente como un gran médico, sino que además es un gran corredor, pero eso vamos a hablar en otro momento. Está con nosotros el doctor Luis Azula y lo presentamos con este aplauso y lo recibimos de la mejor manera. Doc, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo gracias por la invitación y bueno, la verdad que muy contento de venir en representación de la Sociedad de Pediatría de Corrientes a charlar con ustedes sobre esto que vos decías, que es la vacuna, la inmunización, que en nuestro país es un derecho adquirido del niño. La Argentina en su constitución, digamos, respeta los derechos del niño y todos en nuestra sociedad debemos digamos, bregar para que los niños completen sus esquemas de vacunación. Como decías vos, nosotros como profesionales, los papás como papás, pero cada uno dentro de su estructura, digamos, por ejemplo, en los colegios, ahora que se están haciendo los controles para el ingreso escolar, asegurarse de que los chicos ingresen al establecimiento escolar con sus esquemas de vacunación completo. Hay que observarlos, hay que mirar estas cuestiones, que el certificado de salud no sea un hecho, digamos, meramente administrativo, sino que sea realmente un control médico que se le realiza al niño. Y bueno, dentro de ese contexto, la inmunización, la vacunación, cumple un rol fundamental, porque pensemos que a través de esta estrategia prevenimos enfermedades que son altamente prevalentes en los grupos etarios, como bien decía, desde que el bebé nace, durante todo y después el resto de toda su vida, pero lo fundamental es que previenen enfermedades que pueden ser graves, inclusive puede llevar a la muerte de este niño. Cuando hablas de este tipo de enfermedades, ¿podemos nombrar algunas? Sí, como no, hay enfermedades que ya nosotros hemos dejado de ver, como por ejemplo las meningitis, hemófilis influenza tipo B, que son enfermedades que afectaban, inflamaban las meninges, que son las coberturas del cerebro. Yo recuerdo en el año 94, 95, cuando hacía mis primeras armas como médico, como pediatra, veíamos pacientes y desde el advenimiento en el año 95-96 de esta vacuna hemos, digamos, visto progresivamente y hoy ya casi no vemos casos. Sí, déjame contarles que en los últimos 2 años, debido justamente a la pandemia, porque los papás dejaron de ir a los controles médicos, a administrarse las vacunas del calendario, se empezó a ver estadísticamente nuevos casos porque los chicos no estaban vacunados. Ese es el mejor ejemplo para hablar del tema de lo que son, digamos, las vacunas como prevención. Enfermedades graves que dejaban secuelas, chicos que muchas veces perdían la audición, algún trastorno motor o quedaban con un daño, digamos, que los dejaba epilépticos y que, bueno, diferentes complicaciones, o como te decía, podía llevar a la muerte. Estas cosas, digamos, nosotros como sociedad tenemos que darle el real valor, porque el niño, yo siempre les explico a los papás que si el niño tendría capacidad de
de comprender en sus primeros 2 años la importancia de las vacunas, él solito se iría al vacunatorio. Esto es así. Si a nosotros nos dan la posibilidad, y es lo que pasó ahora con lo que está pasando con la pandemia del COVID, cuando nos explicaron de la importancia de las vacunas, de que era la única herramienta o la herramienta más importante para evitar las formas graves de la enfermedad, la vacunación, fuimos todos a vacunarnos. Si bien hay un grupo que fue reticente, pero la gran mayoría de la población se ha vacunado. Y es el mejor ejemplo que lo estamos viviendo hoy. Me paro en la vereda de enfrente y me pongo en el lugar de ese grupo de personas que le dijo no a la vacuna del COVID, pero vamos más atrás, Doc. Hablemos de esto que pasa, que vos decías hoy, hay enfermedades que desaparecieron, que ya no están, pero que cuando se presenta, por ejemplo, en algún niño, uno revisa y resulta que todo el calendario de vacunación no está completo, y ese tipo de cosas está claro que son fundamentales porque terminan verdaderamente afectando de manera muy seria la salud de un chico. Exactamente, eso representa un factor de riesgo. O sea, un niño que tenga su esquema de vacunación incompleto representa un factor de riesgo para contraer la enfermedad para la cual no ha sido vacunado, no está vacunado, no está protegido, inmunoprotegido. Entonces es fundamental que entendamos esto, como te decía, para poder realmente ayudar a este niño. Fíjate vos una cosa, y a toda la teleaudiencia les cuento, el 80% de las vacunas del calendario se aplican en los primeros 2 años de vida. O sea, ¿qué significa esto? Que el niño, digamos, debe ser acompañado por sus padres o sus tutores, digamos, encargados de su cuidado para ir a administrarse las vacunas. Esto es fundamental, no lleva mucho tiempo, es más, un día. Cuando el niño está con su esquema de vacunación incompleto, lo que hay que hacer es completar las dosis faltantes, que es fundamental, y la Argentina tiene a través de sus estrategias sanitarias de tener el calendario más importante, uno de los más importantes de las Américas, o sea, es el más completo. Y esto, la verdad que a mí como profesional, a la sociedad científica, digamos, bregamos para que los chicos completen su vacunación. Para que entendamos, una población correctamente protegida por la inmunización tiene que estar en su 95% vacunada. Y esto son datos que debemos como sociedad, no solamente como sistema sanitario, sino como sociedad, llegar a estos datos, a estos valores, alcanzar ese 95% y superarlo, y si podemos el 100% de la población, porque de esa manera nos vamos a asegurar de prevenir enfermedades que digamos, se pueden transmitir y que pueden producir enfermedades graves y dejar secuelas en el niño. Doc, ¿cambió el calendario de vacunación o en todo caso se van agregando otras vacunas, más dosis? ¿Cuál es la realidad? Bueno, sí hubo unos cambios en los últimos años, digamos, con respecto a la vacuna contra la poliomielitis, que se cambió la Sabina oral por la vacuna SAL. El último cambio ahora de las últimas semanas, justamente muy saliendo del horno, a los 5 años, cuando el niño ingresa a la escuela, al jardín de 5 años, la vacuna contra la varicela zóster, la segunda dosis, porque anteriormente se aplicaba solamente una, a los 15 meses de vida, y ahora se incorporó una segunda dosis. Fíjense lo importante de por qué se incorpora esta vacuna, porque se vio que con una dosis no alcanzaba y que se veían muchos casos de varicela zóster, digamos, inclusive enfermedades, digamos, que seguramente todos las hemos tenido, porque en nuestra época no había la vacuna contra la varicela, y lo que se vio fueron casos graves, casos severos, y bueno, de esta manera el Ministerio de Salud Pública lo que hace es incorporar esta vacuna porque va haciendo un relevamiento y un comportamiento de las enfermedades que se están controlando con las vacunaciones. Y se vio esta situación, entonces se decidió, digamos, incorporar esta vacuna, la segunda dosis de la vacuna de la varicela zóster al ingreso escolar. Desde el lugar de ustedes como pediatras, ¿qué le dicen a los padres que por ahí todavía se resisten, tienen ciertos temores respecto a la vacuna ligada al COVID? Que deben ir a vacunarse. Como te decía hoy, nosotros amamos a nuestros hijos y una de las mejores, manifestaciones de amor, o una de ellas tiene que ser
completar su esquema de vacunación, entre ellas el esquema de COVID. Es fundamental. Si bien el COVID en los niños, yo he tenido, y más en este brote hemos visto muchos cuadros de COVID en las consultas, digamos, que en los niños, como en la mayoría de las enfermedades, son, digamos, leves a moderadas, pero hay un grupo que sí hace complicaciones y que son complicaciones severas, y para esa familia es el 100%. O sea, para ahí no hay estadística. Claro. Entonces, lo más importante es que los lleven. Están las vacunas. Recuerden, estamos vacunando recién desde los 3 años. Yo tengo una hija que va a cumplir en marzo 3 años y estoy esperando que cumpla los 3 años para ir a administrarle su primera dosis de la vacuna contra el COVID. Que quede claro, digo, ¿no? Porque, claro, cada uno hace lo que piensa, lo que le parece. No nos vamos a meter en la cabeza de una persona que dice, no, yo no estoy de acuerdo con todo esto, pero quedó demostrado que obviamente estamos todos más cuidados, más protegidos cuando la vacunación se completa, en todos los órdenes, desde que sos muy chiquito. Por eso, ahora antes de que regresemos a clase, fíjate lo que pasa con tu hijo, revisa absolutamente todo, habla con tu pediatra, que me parece que es fundamental, y en el medio de las consultas con el pediatra, si todavía tenés dudas respecto a lo que tiene que ver con las vacunas de COVID, ahí está la voz de ellos, así como está el doctor acompañándonos para guiarnos claramente, ¿no? Recordemos que, como decía, es un derecho adquirido del niño en nuestro país. Debemos respetar sus derechos. Yo he hablado muchas veces, tenía la oportunidad de tener grupos no vacuna, familias, entonces yo les decía que les planteaba que no hay ninguna fundamentación científica que diga lo contrario, digamos, como estrategia el no vacunar. O sea, hay que vacunar a los niños, hay que poner las vacunas. Es más, no fueron muchos, pero fueron 2 o 3 parejas, digamos, que vinieron con estos criterios, y cuando yo les preguntaba si tenían sus vacunas o le pedía su esquema de vacunación, lo tenían completo. Entonces, ¿por qué le quitábamos esta posibilidad de decidir? Por eso digo, si el niño tiene la posibilidad de comprender y entender lo que le estamos explicando con una fundamentación científica, esto no es algo que lo soñamos anoche, claro. Digamos, esto tiene una fundamentación, un respaldo científico, hay mucho trabajo atrás de esto. Si ellos entienden, van a ir a vacunarse, creemos que sí. Doctor, en la próxima oportunidad charlaremos de vacunas, de niños y también de deporte un poquitito, ¿no? Cuando quieran. Cuando salimos a correr un poco. Sí. Si me permitís una cosita, la primera vacuna que debe recibir un niño cuando nace es la leche de su mamá, porque es un fluido que está cargado de anticuerpos que lo protegen. Entonces eso también es importante que lo entendamos. En eso trabajan y mucho ustedes, ¿no? Así es. Que quede claro que la leche materna es fundamental, ¿sí? Así es. Como el escudo protector por sobre todas las cosas. Doc, gracias por el tiempo. A ustedes. Que tengas una excelente tarde. Gracias.